Ya. Ya, ¿no? Ya estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Ya me escuchan? A ver, hola, chicos. Sí, sí, ¿no? Bien, bien muchachos, ante todo, buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Listos ya para desarrollar la clase muchachos? Vamos a hacer un repasito de todos los temas que conciernen a la segunda semana. ¿Está bien? Vamos entonces a desarrollar un repaso de los temas que conciernen a la segunda semana. Y después de eso, muchachos, vamos a trabajar la parte práctica también. ¿Ya? La parte práctica lo vamos a trabajar de la primera semana y a la vez vamos a trabajar de la segunda semana. Entonces, antes de trabajar la parte práctica, muchachos, vamos a hacer un recuento general. Vamos a hacer un repaso en cuanto a lo que viene a ser los temas que conciernen a la segunda semana. ¿Está bien, muchachos? Vamos entonces rapidísimo, chicos. ¿Ya? Vamos. El siguiente tema que nosotros vamos a desarrollar, recuerden que la clase anterior, muchachos, hemos desarrollado todo lo que viene a ser el tema en cuanto a lo que es la comunicación y aparte de ello hemos repasado todo lo que viene a ser el tema del signo lingüístico, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión vamos a determinar un poco lo que viene a ser el tema de lo que es la teoría lingüística, chicos, ¿ya? Vamos a determinar el tema de lo que es la teoría lingüística. ¿Está bien, chicos? Dentro de lo que viene a ser la teoría lingüística, vayamos a determinar lo siguiente. Profe, uno, ¿qué entendemos acerca de la lingüística? Vamos entonces, empezamos rápidamente. Chicos, ¿qué cosa viene a ser la lingüística? Para todos nosotros, ¿qué viene a ser la lingüística, chicos? Vamos, chicos, ¿qué cosa viene a ser la lingüística? Entonces, rapidísimo. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces, chicos, cuando nosotros vamos a desarrollar el tema de lo que es la teoría lingüística, ¿ya? Dentro de lo que viene a ser la teoría lingüística, vamos a determinar, uno, qué cosa viene a ser la lingüística. ¿Está bien, chicos? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la lingüística, recuerden, por favor, cuando nosotros hablamos acerca de la lingüística, recuerden, muchachos, que la lingüística viene a ser una ciencia, ¿entendido, no? Entonces, la lingüística viene a ser una ciencia, viene a ser una disciplina. Es una ciencia, es una disciplina que se encarga de estudiar, ¿qué cosa, profesor? Se encarga de estudiar netamente al lenguaje, ¿cierto? Entonces, recuerden eso, cuando nosotros hablamos acerca de la lingüística, recuerden que la lingüística viene a ser una ciencia. Aparte de que es una ciencia, recuerda que la lingüística viene a ser una disciplina, ¿está bien? Es una ciencia, es una disciplina que se encarga de estudiar al lenguaje. Recuerden eso, se encarga de estudiar al lenguaje. Y profesor, cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje, ¿qué cosa podemos decir? ¿Qué entendemos acerca del lenguaje, muchachos? Vamos, ¿qué me dicen, hija? A ver. Ajá, muy bien. La lingüística es una ciencia, es una disciplina. Como ciencia y como disciplina se encarga de estudiar al lenguaje. Y queremos saber qué cosa viene a ser el lenguaje. A ver, ¿qué dicen, hija? ¿Qué dicen los muchachos? Ya está, muy bien, muchachos. Obviamente, la lingüística estudia netamente pues al lenguaje, pero recuerden que no estudia al lenguaje animal, no estudia al lenguaje vegetal, sino estudia al lenguaje netamente humano, ¿cierto? Obvio, eso sabemos que la lingüística estudia al lenguaje netamente humano, ¿está bien? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje, recuerden que el lenguaje, muchachos, recuerden que el lenguaje, ¿qué cosa viene a ser? El lenguaje viene a ser una capacidad. Aparte de lo que es capacidad, sencillamente vamos a determinar que el lenguaje viene a ser una facultad. Métanse eso a la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿el lenguaje qué cosa viene a ser? El lenguaje viene a ser una capacidad. Aparte de que es una capacidad, viene a ser netamente una facultad. Es una capacidad, es una facultad netamente, exclusivamente propio ¿de quién? Propio del hombre. Ahora, esto es como decir, por ejemplo, ¿no? Recuerden, muchachos, ¿los animales pueden comunicarse? Sí.
¿cierto? Los animales se pueden comunicarse, pero no tienen esa capacidad, no tienen esa facultad para poder comunicarse hablando, para poder comunicarse escribiendo, ¿ya? Eso viene a ser el lenguaje. Ahora, las plantas también se comunican, pero recuerden que las plantas no poseen lenguaje. ¿Por qué, profesor? Porque no tienen esa capacidad, no tienen esa facultad para comunicarse hablando, para comunicarse escribiendo, pero el hombre sí. Por eso cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje, sencillamente recuerden que el lenguaje viene a ser una capacidad. El lenguaje es una capacidad, el lenguaje es una facultad netamente, exclusivamente propio del hombre. ¿Por qué, profesor? Porque el hombre, o automáticamente con esa capacidad, puede comunicarse mediante la palabra hablada, puede comunicarse mediante la palabra escrita, puede comunicarse mediante mímicas, puede comunicarse mediante los colores y entre otros. ¿Ya? Recuerden eso, muchachos. Y no solamente en ese caso, aparte de ello también, recuerden que el lenguaje viene a ser un medio, chicos. Cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje, recuerden que el lenguaje viene a ser un medio o sencillamente viene a ser un instrumento. El lenguaje viene a ser un medio, el lenguaje viene a ser un instrumento. Medio, instrumento ¿de qué? Medio, instrumento de comunicación. Medio, instrumento que el hombre lo utiliza, ¿para qué, profesor? Para comunicarse, ¿ya? Entonces, eso es la segunda idea. Es como decir, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, a ver, no quiero hablar? Por ejemplo, supongamos que en estos momentos me duele la cabeza, ¿no? No quiero hablar, no quiero escribir, solamente levanto mi bracito, hago esto y de inmediatamente me voy. ¿Me he comunicado con ustedes? Sí, profesor. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el instrumento que estoy utilizando? Automáticamente esta mímica. Esta mímica viene a ser un medio que una persona utiliza para comunicarse con otra persona. Entonces, como medio, como instrumento, esta mímica viene a ser el lenguaje. Entonces, dos ideas muy importantes cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje, chicos, ¿ya? El lenguaje es una capacidad, es una facultad netamente, exclusivamente propio del hombre. Una segunda idea es que el lenguaje viene a ser un medio o sencillamente viene a ser un instrumento, medio instrumento de comunicación. Es medio instrumento que una persona utiliza para comunicarse. Recuerden eso, chicos, ¿ya? Esas dos ideas cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje. Aparte de ello, vayamos a determinar en cuanto a las características. Vamos a desarrollar en cuanto a las características. Vayamos a determinar todo lo que viene a ser las características del lenguaje, ¿ya? Muchachos, cuando nosotros hablamos acerca de las características del lenguaje, lo más importante que ustedes tienen que recordar, hay varias memotecnias que ustedes tienen que determinar, tienen que saber, muchachos, ¿ya? Una memotecnia que ustedes tienen que tener en cuenta, por ejemplo, solamente recuerden el nombre de mi ex, ¿ya? Muy bien, mi esposa sabe, sí sabe. Solamente recuérdense la famosa expresión de Rubí, ¿no? En el nombre de mi ex. Ah, ya, profesor. Rubí, fácil, profe. Vamos, R de racional. U de universal. La B de biarticulado y la I de innato. ¿Está correcto? Entonces son las características netamente del lenguaje, ¿cierto? Ahora, otra forma de cómo ustedes pueden aprendérselo, sencillamente viene a ser pues en la famosa expresión de fumar. Es otra memotecnia que ustedes tienen que saber. Ya, profesor, entonces, ¿cuál es? Vamos, F de facultad, el lenguaje es una facultad, U de universal, M de multiforme, A de aprendido y R de racional. ¿Está correcto? Muy bien, profesor. Pero conmigo no vamos a desarrollar ni esta ni esta. Para que tú puedas ingresar en la universidad, tienes que dominar, acá hay 4, por ejemplo, acá hay 5. Para que ustedes puedan ingresar en la universidad, tienen que dominar un total de 7 características del lenguaje. Y esas 7 características del lenguaje, profesor, ¿cómo me voy a recordar? Solamente recuérdense en la famosa expresión de cima ruda. ¿Entendido, no? Muy bien, profesor.
profesor. Recuerden entonces, muchachos, en la famosa expresión de cima ruda. Cima con C significa cúspide, altura, punta, ¿cierto? Ruda viene a ser una planta, la planta que crece en la punta del cerro, ¿no? Puede recordar de esa forma. Entonces depende de cada uno de ustedes, chicos, ¿ya? Ahora vamos a determinar cuáles son esos, profesor. Vamos entonces, la C de convencional, I de innato, M de multiforme, A de aprendido, R de racional, U de universal y la DA es doblemente articulado. ¿Está correcto, muchachos? Muy bien, entonces sencillo, esto es algo fácil, ¿ya, chicos? Entonces conmigo estamos haciendo ya más o menos la parte práctica, un repasito nada más. Ustedes tienen su profesor de teoría que sencillamente les enseña por la mañana, ¿cierto? Entonces conmigo hacemos un repasito y trabajamos la parte práctica que más nos interesa, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces recuerden, ya, si alguien te pregunta características del lenguaje, solamente recuérdense en 7 características. ¿Cuáles son esos, profesor? Viene a ser convencional, innato, multiforme, aprendido, racional, universal y doblemente articulado. ¿Está bien? Empezamos entonces a desarrollar cada uno de ellos. Empezamos y diremos, muchachos, que el lenguaje es universal. Vamos, quiero que me digan. Cuando nosotros hablamos acerca de universal, ¿qué cosa podemos decir? El lenguaje es universal. ¿Por qué, muchachos? Sabemos bien que el lenguaje es universal, es una capacidad, ¿no? Universal, ¿por qué? Porque todititos los seres humanos del mundo, todos los seres humanos del mundo, poseemos esa capacidad, poseemos esa facultad para comunicarnos hablando, para comunicarnos escribiendo, para comunicarnos mediante mímicas, bueno, y entre otros más. ¿Ya? Entonces recuerden, es universal, ¿por qué? Porque es sencillamente una capacidad que todos los hombres del mundo, que todos los seres humanos del mundo poseemos, muchachos. Por eso es universal, ¿ya? Todos los seres humanos del mundo poseemos esa capacidad, poseemos esa facultad. Por eso es universal. Luego, muchachos, vayamos a determinar que el lenguaje es automáticamente racional, ¿ya? Vamos a determinar que el lenguaje es racional. ¿Por qué decimos que el lenguaje es racional, chicos? Vamos, ¿por qué decimos que el lenguaje es racional? Obviamente, racional tiene que ver con la razón. Esto quiere decir que el hombre, para comunicarse, ¿qué hace? Piensa. El hombre, para comunicarse, hace uso de la razón. Ahora yo te pregunto, ¿los animales para comunicarse hacen uso de la razón? ¿Piensan? No, pero el hombre sí. Para comunicarse hace uso de la razón. Por eso decimos, muchachos, que el lenguaje es racional. Y toda la vida en el examen de admisión siempre les ha venido esta, ¿no? ¿En qué característica del lenguaje radica la diferencia entre una comunicación humana y una comunicación animal? ¿En dónde encontramos? En la racionalidad. El hombre, para comunicarse, hace uso de la razón, mientras los animales no, muchachos, ¿ya? Luego vamos a determinar, muchachos, que el lenguaje, señores, es multiforme. Es multiforme o sencillamente heteróclito. Con otro nombrecito también se le conoce, ¿no? Entonces, el lenguaje es multiforme o heteróclito. Multi es varios, forme es formas. Es multiforme, ¿por qué? Porque se manifiesta mediante varias formas, jóvenes. Se manifiesta mediante varias formas. Eso significa, muchachos, que nosotros podemos comunicarnos hablando, sí. ¿Podemos comunicarnos escribiendo? Sí. ¿Podemos comunicarnos mediante mímicas? Sí. Por eso es multiforme. Se manifiesta mediante varias formas, ¿ya? Luego, muchachos, vayamos a determinar que el lenguaje es convencional, ¿cierto? El lenguaje es convencional. ¿Por qué decimos que el lenguaje es convencional? Porque es producto, resultado de un mutuo acuerdo, ¿ya? Es convencional porque es producto, resultado de un mutuo acuerdo. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta, chicos, eso. Es universal, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, todititos los seres humanos, poseemos esa capacidad. Es racional, ¿por qué? Porque el hombre, para comunicarse, hace uso de la razón. ¿Ya? Es multiforme, ¿por qué? Porque se manifiesta mediante varias formas. Es convencional, ¿por qué? Porque es producto de un mutuo acuerdo. ¿Ya? No se me olviden, por favor. Luego, muchachos, vamos a determinar que el lenguaje es aprendido.
¿El lenguaje es aprendido o sencillamente es adquirido? ¿Por qué decimos que el lenguaje es aprendido? ¿Por qué decimos que el lenguaje es adquirido? ¿Por qué, profesor? Ya, esto quiere decir que cuando un niño nace, ese niño no nace con esa capacidad, no nace con el lenguaje, sino a medida que va creciendo poco a poquito, aprende, adquiere dentro de una sociedad. Quiero que tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, el lenguaje es aprendido, ¿por qué? Porque es producto de un proceso evolutivo, ¿ya? Recuerden, cuando un niño nace, ese niño no nace con esa capacidad, sino a medida que va creciendo poco a poco, va aprendiendo el lenguaje dentro de una sociedad. Por eso es aprendido, ¿ya? Ahora, contraria a esta característica, muchachos, decimos o tenemos que el lenguaje, señores, es innato. ¿Ya? Recuerden que el lenguaje es innato. Antes de que me olvide, esta característica de lo aprendido es planteado por Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure plantea esta característica del lenguaje que es aprendido. Pero aparte de ello, también, contraria a esta característica, tenemos el innatismo. ¿Ya? El innatismo es planteado por Noam Chomsky. Noam Chomsky plantea que el lenguaje es innato. ¿Por qué, profesor? Porque sencillamente nace con el hombre y muere con el hombre. Esto quiere decir, muchachos, que cuando un niño nace, ya ese niño ya nace con esa capacidad. Y a medida que va creciendo poco a poco, ese niño no aprende el lenguaje dentro de una sociedad, sino como ya nació con esa capacidad, a medida que crece poco a poco, solo lo desarrolla, solo lo perfecciona esa capacidad. Por eso es innato, chicos. Entonces recuerden eso. Aprendido e innato son características contrarias. ¿Ya? Son características contrarias que tienen que saber ustedes. Muy bien. Planteado por Ferdinand de Saussure y planteado por Noam Chomsky. ¿Está bien? Y luego, muchachos, tenemos que el lenguaje es doblemente articulado. ¿Por qué decimos que el lenguaje es doblemente articulado? Doble es dos. El lenguaje es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque está conformado, ¿ya? Porque está conformado por una primera articulación y está conformado por una segunda articulación. ¿Cuál es la primera articulación del lenguaje? La primera articulación del lenguaje, muchachos, viene a ser el famoso morfema, mientras la segunda articulación del lenguaje viene a ser el famoso fonema. Y nunca se olviden, por favor, nunca se olviden que morfema es la mínima unidad significativa, es la mínima unidad con significado, mientras que fonema es la mínima unidad distintiva. Entonces, en el examen, ¿qué es lo que te viene? En el examen lo que te viene es ese concepto que te estoy dando. Morfema, mínima unidad significativa. Fonema, mínima unidad distintiva. Eso quiere decir, chicos, si en el examen te pregunta, la mínima unidad significativa y distintiva pertenecen o constituyen automáticamente a la característica del lenguaje denominado doblemente articulado. ¿Está bien? La mínima unidad significativa y la mínima unidad distintiva corresponden a la característica del lenguaje doblemente articulado. O llamado también como, ¿qué, profesor? Llamado también como biarticulado. No te me olvides, ¿ya? El doblemente articulado, llamado también como biarticulado, ¿ya? Es sencillo, chicos. Universal, ¿por qué? Porque todos los seres humanos del mundo poseemos esa capacidad. Todititos los seres humanos del mundo poseemos esa capacidad. Racional, ¿por qué? El hombre para comunicarse hace uso de la razón. Multiforme, porque se manifiesta mediante varias formas. Convencional, ¿por qué? Porque es resultado de un mutuo acuerdo. Aprendido, planteado por Ferdinand de Saussure. Eso quiere decir que cuando un niño nace, ese niño no nace con esta capacidad, sino a medida que crece poco a poco, aprende, adquiere el lenguaje dentro de una sociedad. Por eso es aprendido, producto de un proceso evolutivo, ¿verdad? Mientras innato nace con el hombre, muere con el hombre. Esto quiere decir que cuando un niño nace, ese niño nace con esa capacidad, nace con esa facultad, y a medida que crece poco a poco, no aprende, solo lo desarrolla, solo lo perfecciona esa capacidad. Doblemente articulado, ¿por qué? Porque está conformado por primera articulación y segunda articulación. Primera articulación es el morfema y segunda articulación viene a ser el fonema. No se me olviden, por favor, ahí, ¿ya? Fácil, entonces, muchachos, eso sería, pues, en cuanto a lo que es el lenguaje y en cuanto a lo que viene a ser, pues, características del lenguaje, ¿ya? Luego, a ver, una motita. Ya. Muy bien, muchachos. Vamos, entonces, rápidamente
a trabajar en cuanto a los planos de lenguaje. Ya, vayamos entonces a determinar, hijitos, vamos a desarrollar en cuanto a los planos, ¿está bien? A los planos del lenguaje. Vamos entonces, cuando hablamos acerca de planos de lenguaje, muchachos, cuando nosotros hablamos acerca de planos de lenguaje, vamos, ¿de cuántos planos de lenguaje estamos hablando? ¿Cuántos planos de lenguaje tenemos? Obviamente tenemos 2 planos de lenguaje, ¿cierto? Recuerden, ¿cuántos planos de lenguaje tenemos? Tenemos 2 planos de lenguaje. ¿Cuáles son esas? Ahí está, profesora. ¿Cuáles son esos 2 planos de lenguaje? Tenemos 1. Tenemos lengua y luego tenemos el habla. Tenemos lengua y habla, profe. Vamos entonces. Cuando nosotros hablamos acerca de la lengua, ¿qué cosa podemos decir, jovencitos? Vamos. Miren para acá. Más o menos por acá será. Ya, cuando nosotros hablamos acerca de la lengua, recuerden, muchachos, el lenguaje es universal. Recuerden eso, el lenguaje es universal. Si el lenguaje es universal, entonces la lengua ¿qué es? Si el lenguaje es universal, ¿la lengua qué es? ¿Es social o es individual? Obviamente, la lengua viene a ser social. ¿Por qué decimos que la lengua es social, hijitos? Vamos, quiero que me digan, ¿por qué decimos que la lengua es social? ¿Por qué la lengua es social? Ya está. ¿Saben la lengua? ¿Saben por qué decimos que la lengua es social? Porque es propia de cada pueblo, es propia de cada sociedad. Quiero que me digan, todititas las personas del mundo, ¿utilizamos una misma lengua para comunicarnos? No, cada pueblo, cada sociedad, cada territorio tiene su propia lengua. Por eso decimos que la lengua es social, porque es propia de cada pueblo, es propia de cada sociedad. Por eso la lengua es social. Entonces, lenguaje universal, la lengua social. ¿Y el habla, profesor? ¿Y el habla? El habla es individual o personal. ¿Por qué decimos que el habla es individual? ¿Por qué decimos que el habla es personal? Vamos, ¿por qué decimos que el habla es individual? ¿Por qué decimos que el habla es personal? ¿Por qué? Porque es propia de cada persona. ¿Ve? Entonces recuerden, chicos, si es universal, lenguaje. Social, lengua. Y si es individual, eso ya viene a ser el habla. ¿Ya? Nunca se olviden, porque eso te viene en el examen. Universal, lenguaje. Social, lengua. Individual, habla. Recuerden eso, chicos. ¿Ya? Listo, profe. Aparte de ello, ustedes me tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Aparte, no solamente la lengua es social, sino hay que determinar lo siguiente. Profe, la clase anterior hemos hablado acerca de los elementos de la comunicación. ¿Cuántos elementos habían? 7 elementos de la comunicación, ¿cierto? ¿Dentro de qué elemento de la comunicación hemos hablado acerca de la lengua? ¿Dentro de qué elemento se ha hablado acerca de la lengua? La lengua inglesa, la lengua quechua, la lengua española. Dentro del código. Entonces quiere decir que la lengua es un código. ¿Y el código qué cosa era? ¿El código qué cosa era? Sistema de signos. La lengua es un código. Y cuando yo digo que la lengua es un código, estoy hablando de que la lengua es un sistema. Pero es un sistema de signos. Es un sistema de signos. ¿Lingüísticos? ¿No lingüísticos? ¿O ambos? A ver, dígame. La lengua es un código. Y cuando yo digo que la lengua es un código, estoy diciendo que la lengua es un sistema de signos. Pero es un sistema de signos ¿qué? ¿Lingüísticos? ¿No lingüísticos o ambos? Algunos están diciendo ambos. No. Entonces recuerden automáticamente, muchachos, ahí la lengua es un sistema de signos lingüísticos. ¿Por qué, profesor? Porque la lengua solamente se manifiesta mediante la forma oral y solamente se manifiesta mediante la forma escrita, ¿sí o no? O una lengua se puede manifestar mediante gestos. Si alguien se comunica mediante una mímica, por ejemplo,
Cuando alguien se comunica mediante esta mímica, va a decir, ah, ya, ahí la lengua es española. No, ahí la lengua es lengua quechua. El profe está comunicándose en lengua quechua. No te pases. No, ¿ya? Entonces, la lengua es un código. La lengua es un sistema de signos. Basta que te diga código, código, lengua. Basta que te diga sistema, 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 lengua. Ahí está. Y el habla, si la lengua es código, entonces el habla, ¿qué cosa es? El habla, ¿qué cosa es? Es el uso del código. Es el uso del sistema. Si te dice código, código, lengua. Uso del código, habla. Uso del sistema, netamente viene a ser el habla. ¿Ah? No te me olvides. Aparte de ello, vamos a determinar, muchachos, que la lengua es psíquica, hijos. ¿Por qué decimos que la lengua es psíquica? Díganme. ¿Por qué decimos que la lengua es psíquica? ¿Por qué? Porque solamente, señores, está en el cerebro de cada ser humano. ¿Representamos dónde? Representamos solamente en el cerebro. Por eso la lengua es psíquica. ¿Por qué? Porque solamente se halla en el cerebro. Porque solamente se ubica en el cerebro, nada más. Si la lengua es psíquica, entonces el habla, ¿qué cosa es? ¿El habla qué cosa es? El habla es psicofísica. El habla es psicofísica. El habla es psicofisiológica. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que el hombre, antes de hablar, ¿qué hace? Piensa. Por eso es psico. Y todo lo que ha pensado se materializa mediante la pronunciación, mediante la articulación. Por eso es psicofísica, psicofisiológica. Con cualquiera de esos nombrecitos te puede venir en el examen. ¿Ve? Ya está. No solamente en ese caso, muchachos, hay que determinar que la lengua es abstracta. La lengua es abstracta. ¿Por qué decimos que la lengua es abstracta? Porque no se puede ver. Claro, no se puede ver, no se puede tocar, ¿cierto? No podemos percibir. ¿O alguna vez ustedes han visto a la lengua quechua, a la lengua española caminando por estas calles? ¿Ah? No, ¿cierto? Entonces la lengua es abstracta, ¿por qué? Porque no se puede ver, no se puede tocar. ¿Por qué? Porque solamente está en el cerebro. Solamente nosotros tenemos en el cerebro. Ya está. Entonces, si la lengua es abstracta, entonces el habla, ¿qué cosa es, profe? El habla es concreta. ¿Por qué decimos que el habla es concreta? ¿Por qué el habla es concreta? Porque es, bueno, cuando alguien dice que es concreta, lo concreto tiene que ver cuando tú lo captas con cualquier parte de tu cuerpo o sencillamente cuando es percibido por uno de tus 5 sentidos. ¿Está bien? Lo concreto es cuando es percibido por uno de tus 5 sentidos. Y cuando alguien habla, ¿con qué lo percibes? Con el oído, ¿sí o no? Por eso es concreta. El habla es concreta, ¿por qué? Porque es perceptible con el oído. ¿Ya? Muy bien, profesor. No solamente en ese caso, aparte de ello me van a determinar, muchachos, que la lengua es homogénea. La lengua es homogénea. Dime, ¿por qué decimos que la lengua es homogénea? ¿Por qué decimos que la lengua es homogénea? Porque es igual a todos los miembros de una sociedad. ¿Me estás entendiendo? No es igual a todos los miembros del planeta. No. Es igual a todos los miembros de una sociedad. Porque recuerda que la lengua es social, porque es propia de cada pueblo, es propia de cada sociedad. Eso quiere decir que es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque es propia de cada pueblo, propia de cada sociedad. ¿Ya? Entonces, igual a todos los miembros de una sociedad. Igual a todos los miembros de una sociedad. Luego, profesor, vamos a determinar si la lengua es homogénea. Entonces, ¿el habla qué cosa es? El habla es heterogénea. ¿Por qué decimos que el habla es heterogénea? ¿Por qué es heterogénea? Porque es de carácter variado, de persona en persona. Hetero, distinto, ¿no? Son diferentes de persona a persona, ¿cierto? Listo. Luego, profesor, vamos a determinar, muchachos, que la lengua también es perdurable. La lengua es perdurable o sencillamente histórica, ¿ya? Perdurable o histórica, que viene a ser lo mismo. ¿Por qué decimos que la lengua es perdurable? ¿Por qué decimos que la lengua es histórica? ¿Por qué?
Como su propio nombre lo dice, perdurable, viene de durabilidad. Quiere decir que su duración será de generación en generación. Ahora, a partir del año de 1532 hasta el 2021, ¿solamente ha pasado 2 generaciones? ¿Solo ha pasado 3 generaciones, chicos? Sencillamente no. Ha pasado más de 6 generaciones. ¿Y seguimos hablando la lengua española? ¿Sí o no? Ahí está, pues. Por ejemplo, ¿cuál es la lengua que nosotros utilizamos en la actualidad para comunicarnos? La lengua española. Mañana más tarde, sí o sí, vas a tener a tu hijo. ¿A tu hijo qué lengua vas a heredar? El español. Tu hijo, quieras o no quieras, va a tener a su hijo. ¿Qué lengua va a heredar? Obviamente el español. Por eso, la lengua es perdurable. ¿Por qué? Perdurable. ¿Por qué? Porque su duración será de generación en generación. Por eso es perdurable, por eso es histórica. Luego, profesor, el habla. Si la lengua es perdurable, entonces el habla es efímera. El habla es efímera. El habla es fugaz, el habla es momentánea. ¿Por qué decimos que el habla es efímera? ¿Por qué? Porque se desvanece rápido en el espacio, se pierde rápido en el aire. ¿Acaso cuando alguien habla, acaso por lo menos perdura por 5, por 10 segundos? No, se pierde rápido en el espacio. Por más que sea con eco, por más que sea con eco, ¿ya? Entonces recuerden eso. Aparte de ello, muchachos, me van a determinar que la lengua, aparte de perdurable, la lengua es latente. ¿Por qué decimos que la lengua es latente, chicos? ¿Por qué decimos que la lengua es latente? La lengua es latente, ¿por qué? Porque fluye en el cerebro. Entonces, la lengua es latente, profesor, ¿por qué? Porque todo fluye en el cerebro, permanece en el cerebro. Entonces, si la lengua es latente, entonces el habla, ¿qué cosa es? El habla es patente. ¿Por qué patente? Porque todo lo que fluye en el cerebro, todo lo que fluye en el cerebro se materializa mediante la pronunciación, mediante la articulación. Eso es patente. Todo lo que fluye en el cerebro se materializa mediante la pronunciación, mediante la articulación. Por eso es patente. ¿Ya? Recuerden eso, chicos. Aparte de ello, me van a determinar que la lengua es casi fija. ¿Por qué decimos que la lengua es casi fija, chicos? ¿Por qué decimos que la lengua es casi fija? La lengua es casi fija, ¿saben por qué? Porque con el pasar del tiempo pueden sufrir ligeras variaciones. Con el pasar del tiempo pueden sufrir ligeras variaciones. ¿Ya? Por ejemplo, antes se decía amica, ¿no? Amica. En la actualidad, ¿qué se dice? Amiga. Antes se decía agora. En la actualidad, ¿qué se dice? Ahora. Antes se decía lectuca. Ahora se dice lechuga. Entonces, ¿qué ha pasado? Con el pasar del tiempo ha sufrido una ligera variación. Por eso es casi fija. No es fija, es casi fija. ¿Ya? Si la lengua es casi fija, entonces el habla, ¿qué cosa es? El habla es variable, pues. El habla es variable. Varía de persona en persona, ¿cierto? Juan no puede hablar igual que Juve, ¿ya? Daniel no puede hablar igual que Juan, ¿cierto? Por eso es variable. No solamente en ese caso, también tenemos que determinar que la lengua, muchachos, es teórica. La lengua es teórica. ¿Por qué decimos que la lengua es teórica? ¿Por qué la lengua es teórica? Porque se rige a un conjunto de reglas, se rige a un conjunto de normas. ¿Es teórica por qué? Porque se basa en un conjunto de reglas, se basa en un conjunto de normas. Por eso es teórica. ¿Ya? Si la lengua es teórica, entonces el habla, ¿qué cosa es? El habla es práctica. Práctica. ¿Práctica de qué? Práctica de esa regla, práctica de esa norma. ¿Ya? Esas son las características netamente de los planos del lenguaje. ¿Ya? Ahora sí, vamos a determinar acá, muchachos, vamos a determinar acá la relación entre lengua y habla. La relación entre lengua y habla son independientes, dependientes o interdependientes. La relación entre lengua y habla son interdependientes. ¿Por qué son interdependientes, profesor? Porque ambos se necesitan, jóvenes, ambos se necesitan. Esto quiere decir que si no hay lengua, sencillamente no hay habla.
Y si no hay habla, no hay lengua. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos acerca del mudo, por ejemplo? El mudo no habla. Puedes decir, ese mudo habla pues el español. Tú puedes decir, ese mudo habla pues el quechua. ¿Puedes decir eso? Sencillamente no. Entonces, si no hay habla, no hay lengua. Y si no hay lengua, no hay habla. Por eso es que ambos se necesitan. Son interdependientes. Ya está, profesor. Eso es fácil. Eso es sencillo, chicos. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión hemos desarrollado 2, 4, 6, 8, 9 características netamente de la lengua. Igualito en caso del habla también. ¿Ya, hijos? Entonces, mira, es facilito nada más. ¿Es social por qué? Porque es propia de cada... La lengua es social ¿por qué? Porque es propia de cada pueblo. ¿Ya? Es código, ¿por qué? Porque viene a ser un sistema de signos netamente lingüísticos. Es psíquica, ¿por qué? Porque solamente se halla en el cerebro. Es abstracto, ¿por qué? Porque no se puede ver. ¿Por qué? Porque está en el cerebro. Es homogénea, ¿por qué? Porque es igual a todos los miembros de una sociedad. Es perdurable, ¿por qué? Porque su duración se da de generación en generación. Es latente, ¿por qué? Porque fluye en el cerebro. Es casifica porque con el pasar del tiempo sufren ligeras variaciones. Es teórica, ¿por qué? Es teórica, ¿por qué? Porque se basa en un conjunto de reglas, se basa en un conjunto de normas. Y todo lo contrario, viene a ser netamente el habla. ¿Ya? Entonces hay que determinar eso, hay que saber eso, chicos. ¿Ya? Entonces es algo fácil y es algo sencillo. Ahora, aparte de ello, vamos a determinar, muchachitos, en cuanto a las variedades. ¿Ya? Variedades de la lengua. ¿Ya? Entonces vayamos a determinar en cuanto a las variedades de la lengua. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las variedades de la lengua, ¿qué cosa podemos decir? Cuando nosotros hablamos acerca de las variedades de la lengua, hijitos, recuerden que tenemos uno. ¿A quién, profe? Uno, tenemos el famoso dialecto. ¿Ya? Ahora, el dialecto tiene que ver con una variación diatópica. El dialecto tiene que ver con una variación diatópica. Dialecto es diatópica. Profecito, ¿qué cosa viene a ser el dialecto? ¿Qué viene a ser el dialecto? Chicos, cuando nosotros hablamos acerca del dialecto, obvio, cuando nosotros hablamos acerca del dialecto, recuerden que el dialecto viene a ser una variación. Pero es una variación, ¿qué, profesor? Es una variación regional. Es una variación geográfica de una lengua. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del dialecto, recuerden que el dialecto es una variación. Variación de una lengua que se da de región a otra región. De país a otro país. Eso es el famoso dialecto. Eso es el famoso dialecto. Es como decir, por ejemplo, un ayacuchano puede hablar el español igual que un pucallpino. ¿Un ayacuchano puede hablar el español igual que un pucallpino? No, varía. Entonces, cuando una lengua varía de región a otra región, por eso llamamos como dialecto. Por eso el dialecto es una variación regional. Ahora dime, ¿un peruano puede hablar el español igual que un argentino? Sencillamente no, varía, chicos. Entonces, cuando una lengua varía de región a región, dialecto. Cuando una lengua varía de país a país, dialecto. ¿Acaso esto no te ha venido en el examen? Díganme, ¿acaso no les ha venido esto en el examen, jóvenes? Les ha venido en el examen. Es como decir, ¿no? Un poblador de Ayacucho puede hablar el quechua igual que un poblador de Cusco. No, pues, es lo que te ha venido. Es lo que te ha venido en el examen. ¿Cuál es la variedad del quechua que nosotros hablamos? La variedad del quechua que nosotros hablamos es Ayacucho Chanca. ¿Y cuál es la variedad de quechua que hablan los cusqueños? Es Cusco Collao. Entonces dime, ¿un poblador de Ayacucho puede hablar el quechua igual que un poblador de Cusco o de Puno? No, señores. Varía, pues.
Entonces, cuando una lengua varía de región a otra región, se le llama como dialecto. ¿Acaso eso es lo que te estoy explicando? ¿No ha venido en el examen? Revisen la grabación anterior. Ahí está lo que se ha explicado, jóvenes. Entonces, eso es el dialecto. Variación regional, variación geográfica de una lengua. Si te dice variación regional de una lengua, dialecto. Variación geográfica de una lengua, dialecto. Ahora, el dialecto, ¿en cuántos aspectos se manifiesta? En un total de 5 aspectos. Se manifiesta en un total de 5 aspectos. ¿Cuáles son? Fonético, morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. Ahí está. Fonético, morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. Fonético, morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. Apréndetelo. Fonético, morfológico, semántico, sintáctico, lexicológico. 5 aspectos. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, el dialecto, señores, el dialecto se manifiesta en un total de 5 aspectos. ¿Cuáles son esos 5 aspectos? ¿Cuáles son esos 5 aspectos? Fonético. Fonético. Ajá. Tenemos morfológico. Luego tenemos sintáctico. Y luego tenemos, semántico. Y al final, claro, lexicológico. Ya está. Lexicológico. Ya está, muchachos. Entonces, el dialecto se manifiesta en un total de 5 aspectos. ¿Y cuáles son esos 5 aspectos, profesor? Acá está, chicos. Fonético, morfológico, sintáctico, semántico, lexicológico. El dialecto en el aspecto fonético varía en qué? ¿Varía en qué? Varía en la pronunciación. Varía en la pronunciación. Fonético, pronunciación. Por ejemplo, nosotros ¿qué decimos? A ese animalito con 4 patitas que sirve para montarse, nosotros llamamos como caballo, caballo. Pero los limeños, en Ayacucho decimos caballo. En Ayacucho decimos pues cuchillo. Acá en Ayacucho decimos pollo. ¿Ve? Pero los limeños hablarán así como nosotros con la doble L, ¿no? Los limeños en vez de caballo dicen caballo, caballo, cuchillo, pollo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿varía en qué? Varía en la pronunciación. Eso es dialecto en el aspecto fonético. Ahora, dialecto en el aspecto morfológico, ¿varía en qué? Varía en la forma, varía en la estructura, varía en la estructura. En otras palabras, varía en prefijo, raíz, sufijo. Entonces, cuando una lengua varía en prefijo, raíz, sufijo, eso viene a ser morfológico. Recuerden el tema de la morfología, pues. Recuerden el tema de la morfología. Morfología. Dentro del tema de la morfología, ¿desarrolla lo que es raíz, prefijo, sufijo o no? Pues eso es, morfología es morfológico. Varía en la estructura. ¿Cierto? Entonces, ¿nosotros qué cosa decimos? Nosotros decimos, pues, qué hermoso gatito, gatito. Pero los venezolanos, ¿qué dicen? ¿Gatito? No. ¿Cierto? Ellos dicen gatico. Nosotros gatito, ito. Los venezolanos gatico, ico. Varía, ¿ve? Varía en el sufijo. Eso es dialecto en el aspecto morfológico. No solamente eso. Nosotros decimos, no, señora, véndame una galletita, por favor. Véndame una galletita, ita. Pero los venezolanos no dicen eso. Los venezolanos, ¿qué dicen? Señor, me da una galletica, galletica. Nosotros galletita, los venezolanos galletica. Ita, ica. Entonces, ¿varía en qué? Varía pues en el sufijo. Entonces, cuando una lengua varía en prefijo, varía en raíz o varía en el sufijo, eso es dialecto en el aspecto morfológico. ¿Y sintáctico, profesor? ¿Varía en qué? Sintáctico viene de sintaxis. Sintaxis. Sin es con, taxis orden. Entonces quiere decir que el dialecto sintáctico varía en el orden. Varía en el orden. ¿Cierto? Por ejemplo, muchachos, cuando yo digo varía en el orden, cuando yo digo, por ejemplo, un costeño, ¿cierto? Un costeño dice, oye, la oveja es de María. La oveja es de María. ¿Pero un selvático hablará de esa forma? No.
Un selvático dice, ¿no? De María su oveja, de María su oveja. ¿Te das cuenta? La oveja es de María, un costeño. Pero un selvático, de María su oveja. ¿Te das cuenta? Y uno que vive en la sierra, acá en Ayacucho, ¿hablará de esa forma? No. Acá en Ayacucho, ovejita de María es. ¿Te das cuenta? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿en qué cambió, profesor? Cambió en el orden. Y cuando cambia en el orden, eso es dialecto en el aspecto sintáctico. Otro, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Oye, la esposa de mi primo había sido mañosa. La esposa de mi primo había sido mañosa. Hablas de esa forma, pues, un costeño, ¿no? Pero si alguien vive en la selva, alguien de la selva, no habla así, ¿no? Entonces, de la selva habla, ¿no? De mi primo, su esposa mañosa había sido. Hablan así, ¿no? De mi primo, su esposa mañosa había sido. Ah, ¿en qué cambia? Cambia en el orden. Y cuando cambia en el orden, eso es dialecto en el aspecto sintáctico. Eso es dialecto en el aspecto sintáctico, muchachos. ¿Ve? Y cuando hablamos acerca del dialecto en el aspecto semántico, ¿sema qué es? Sema es significado. Quiere decir que varía en el significado. Varía en el significado, ¿cierto? Por ejemplo, mona para nosotros. Acá en Perú, ¿mona qué significa? Animal, ¿cierto? Es la hembra del mono. Mona es un animal, hembra del mono. Pero si nosotros nos vamos a México, en México, mona, ¿qué significa? Mujer bonita. Ya no es un animal, ya viene a ser una persona. Entonces, mona en México es la mujer bonita, ¿cierto? Entonces, mira, mona acá en Perú, hembra del mono. Mona en México, mujer bonita. ¿Cambió qué cosa? ¿Cambió el orden? No. ¿Cambió en su estructura? No. ¿Cambió en su pronunciación? No. ¿Cambió en qué? Cambió en el significado. Y cuando cambia en el significado, eso es semántico. Y lexicológico, profesor, ¿cambia en qué? Vamos, sinónimo de léxico, palabra. Y la palabra es significante. Significante. Varía en el significante. Varía en la palabra, chicos. ¿Ya? Ahí está, pues. Por ejemplo, cuando nosotros pan, ¿cuál es su significado de pan? Alimento de la primera necesidad. ¿Pan qué significa? Alimento de la primera necesidad. A ese alimento de la primera necesidad, acá en Ayacucho, ¿con qué nombrecito lo llamamos? Lo llamamos como chapla, ¿cierto? Entonces, a ese alimento de la primera necesidad, acá en Ayacucho llamamos como chapla. A ese alimento de la primera necesidad, en Cusco, ¿cómo que lo llaman? Lo llaman como chuta. ¿Te das cuenta? Entonces dime, ¿cambia el significado de ser alimento de la primera necesidad o cambia la palabra? La palabra. Y eso es el significante. Y eso es dialecto en el aspecto lexicológico, hijos. ¿Ya? Entonces, el dialecto, ¿qué cosa es dialecto? Variación regional. Es cuando una lengua varía de región a región. Cuando varía de país a país, dialecto, señor. ¿Y en cuántos aspectos se manifiesta? Fonético, morfológico, sintáctico, semántico, léxico. ¿Acaso esto no te viene en el examen? Sí, señor. Esto es lo que te viene en el examen. Eso es lo que te viene en el examen. Y lo que tú tienes que hacer, sencillamente repasar, ¿no? Luego, profe, 2, cuando hablamos acerca del famoso sociolecto. Cuando nosotros hablamos acerca del sociolecto, el sociolecto tiene que ver con una variación diastrática. El sociolecto tiene que ver con una variación diastrática. ¿Qué cosa viene a hacer el sociolecto, chicos? ¿Qué cosa es sociolecto? El sociolecto también es una variación. El sociolecto también es una variación, pero ya no es una variación regional, sino es una variación sociocultural. Es una variación sociocultural de una lengua. Ah, ya. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes dónde está la diferencia entre dialecto y sociolecto? Es que dialecto es una variación de la lengua que se da de región a región, que se da de país a otro país, mientras que el sociolecto es una variación que solamente se da dentro de una sociedad. Ya está, escúchame. Si una lengua varía de Ayacucho a Lima, ¿qué cosa es? Diatópico. Claro, eso es diatópico, eso es dialecto. Cuando una lengua varía de Ayacucho a Lima, eso es dialecto, eso es diatópica. ¿Está bien? Mientras,
Cuando una lengua solamente varía dentro de una sociedad, cuando una lengua varía solamente dentro de una sociedad, dentro de Ayacucho, eso es sociolecto. Ahí está, ¿ves? Si es de Ayacucho a Lima, dialecto. Pero si es solamente dentro de Ayacucho, sociolecto. Entonces, el sociolecto es una variación que se da de acuerdo a los estratos sociales, pues hijos. De acuerdo a los estratos sociales. Esto de diastrática viene de estratos sociales. Clase alta, clase media y clase baja. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ya está, profesor. Clase alta, clase media, clase baja. Por ejemplo, los de la clase alta, ¿qué dicen? Los de la clase alta dicen, oye, no tengo dinero. Los de la clase alta. ¿Y los de la clase media qué dicen? No tengo plata. ¿Te das cuenta? ¿Y los de la clase baja qué dicen? Profe, no hay money. ¿Te das cuenta? Dinero, plata, money. Dinero, plata, guita. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es el famoso sociolecto. Variación de una lengua que se da de acuerdo a los estratos sociales. De acuerdo a la formación cultural, educacional de cada persona. Eso es sociolecto. No solamente en ese caso. Los de la clase alta, ¿qué dicen? Los de la clase alta dicen, disculpen, voy al servicio higiénico. Los de la clase alta, disculpen, voy al servicio higiénico, ¿no? Los de la clase media, disculpen, voy al baño. Y los de la clase baja, ¿qué dicen? Los de la clase baja dicen, no, disculpen, voy al ñoba. ¿Te das cuenta? Servicio higiénico, baño, ñoba. Esa variación es el famoso sociolecto. Ese es el sociolecto. Los de la clase alta, disculpen, voy a miccionar. Los de la clase alta, disculpen, voy a miccionar. Los de la clase media, disculpen, voy a orinar. ¿No? Los de la clase alta, miccionar. Los de la clase media, orinar. Y los de la clase baja, ¿ustedes cómo hablan? Hablen. Ya, los de la clase baja, profe. Achicar, dice, ¿no? Achicar. Claro, en caso de los varones es eso, bueno. En caso de los varones, ¿no? Un varoncito dice, a mí, un ratito, una chicadita acá, una chicadita, dice, ¿no? Pero una mujer acaso va a estar con su amiga, va a decir, amiga, espera, ¿me voy a achicar acá? No. Una mujercita dice, no, disculpen, voy a pichir, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? Entonces, eso es el famoso sociolecto, hijos, ¿ya? Ahora, dentro del sociolecto, ¿qué cosa encontramos? Encontramos niveles de la lengua. ¿Cuántos niveles de la lengua hay? Dígame, ¿cuántos niveles de la lengua tenemos? Solamente 3. Gracias, hija. Muy bien. Solamente 3. ¿Cuáles son esas? Tenemos el nivel super estándar. Tenemos el nivel super estándar. Tenemos el nivel estándar. Y luego tenemos el nivel subestándar. Ya está, profesor. Entonces, muchachos, recuerden, tenemos el nivel superestándar, tenemos el nivel estándar y luego tenemos el nivel subestándar. Cuando nosotros hablamos acerca del nivel superestándar, recuerden que dentro del nivel superestándar encontramos ¿qué cosa? Encontramos a las lenguas literarias. Dentro del nivel superestándar están las lenguas literarias, están las lenguas connotativas, están las lenguas figuradas, las poesías, pues hijos. Dentro del nivel superestándar están las poesías, están las figuras literarias. ¿Ya? Las expresiones que tienen una connotación, pues hijos, los refranes están ahí, figuras literarias, pero que expresen una connotación, ¿ya? No te me olvides, ¿ah? Y dentro de estándar, profesor, dentro de estándar, tenemos dos tipos de lenguas. Tenemos una lengua culta y luego tenemos una lengua coloquial. Tenemos una lengua culta y tenemos la lengua coloquial. La lengua culta es aquella lengua que se utiliza en ambientes profesionales donde no hay confianza. Lengua culta se utilizan en ambientes profesionales donde no hay confianza. No hay confianza. ¿Qué pasaría? Tú eres médico, yo soy abogado. Entre tú y yo no hay confianza. ¿Qué lengua vamos a utilizar? La lengua culta. Es que la lengua culta se utiliza en ambientes profesionales donde no hay confianza. Mientras la lengua coloquial se utiliza en ambientes familiares donde hay confianza. Entonces,
Si tú eres mi vecino, tú eres mi primo, tú eres mi amigo, obviamente vamos a utilizar la lengua coloquial. La lengua coloquial se utiliza en ambientes familiares donde hay confianza. ¿Qué pasaría, profesor? Tú eres médico y yo soy ingeniero. Si entre tú y yo hay confianza, ¿vamos a utilizar la lengua culta? No, vamos a utilizar la lengua coloquial. No con el motivo de que somos profesionales vamos a utilizar toda la vida la lengua coloquial, la lengua culta. No, no, no. ¿Ya? Nosotros también podemos estar dentro de, automáticamente podemos utilizar la lengua coloquial. No siempre, ¿no? No siempre, por más que eres profesional, no siempre vas a estar, pues vas a utilizar la lengua culta. No. Entonces la lengua culta se utiliza en ambientes profesionales donde no hay confianza. La lengua coloquial se utiliza en ambientes familiares donde hay confianza. Ya está. Y dentro de lo que viene a ser subestándar, dentro de subestándar me van a encontrar, muchachos, que tenemos una lengua popular. Tenemos una lengua popular y luego tenemos una lengua vulgar. Ya está, profe. Cuando hablamos acerca de la lengua popular, es aquella lengua que se caracteriza por el uso exclusivo de las jergas. Popular, jergas. En vez de zapatillas, ¿qué dices? Tabas. Mami, ¿has comprado mis tabas? En vez de decir zapatillas, tabas. Eso es la lengua popular. En vez de mochila, ¿qué dices? Moica. Mami, ¿has visto mi moica? Qué feo, ¿no? Mami, ¿has visto mi moica? Ahí está, ¿ves? Esa es la lengua popular. En vez de enamorada, ¿qué dices? En vez de enamorada, ¿qué dices? Ahí está, germa. ¿Has visto a mi germa? Germa en vez de enamorada. Mi flaca. ¿Has visto a mi costilla? Dicen, ¿no? Algunos, ¿sí o no? Claro, pues. Yo sé que habrán escuchado, ¿sí o no? Eso es. En vez de trabajo, me voy a mi chamba. ¿Te das cuenta? En vez de decir, oye, préstame 50 céntimos, préstame una china. Préstame luca. Ahí está, pues, la lengua popular. La lengua popular. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? O cuando dice, por ejemplo, ¿no? La lengua popular, alumno de la Academia Grupo Cáceres, manca por tirar riche en carretilla. ¿Te das cuenta? Alumno de la Academia Grupo Cáceres, manca por tirar riche en carretilla. Alumno de la Academia Grupo Cáceres, manca, muere por tirar, por comer riche, comida, ¿dónde? En la calle. Eso es la lengua popular. Esa es la lengua popular, chicos. ¿Ya? No se me vayan a olvidar, ¿ya? Y los vicios de dicción, los barbarismos también están dentro de popular, Los barbarismos, ¿ya? Cuando dice, oye, ¿han hecho el trabajo? No, profesor, ¿por qué? Nadie vino, profe. Nadie vino, nadie. Ahí está. Error. Mami, hay que cocinar un segundo de carapulcra. Carapulcra. Es un error, barbarismo. Popular. Vamos a comprar 5 sacos de urea. No estás hablando mal. Popular. ¿Te das cuenta? Mami, me gusta esa chompa monócroma. Error, mal. Lengua popular. Ahí está. Y cuando nosotros hablamos acerca de la lengua vulgar, ya es aquella lengua netamente que se caracteriza por el uso exclusivo de las groserías, ya pues, ¿no? Eso ya no podemos hablar. Eso lo utilizas cuando tú... cuando te peleas con tu enamorado o con tu enamorada, ¿ven? Te engañan y empiezas a ofender desde la A hasta la Z, ¿no? Ustedes son maestros, ¿no? Maestros de maestros. Muy bien, muchachos. Ya, ese es el famoso sociolecto. No te me olvides que hay 3 niveles de la lengua. Nivel superestándar, estándar y subestándar. Estos son niveles de la lengua. ¿Qué cosa es sociolecto? Variación sociocultural. Es una variación que solamente se da dentro de una sociedad de acuerdo a los estratos sociales. Y si una lengua varía de región a región, eso viene a ser el famoso dialecto. No te me olvides de eso. Luego, profesor, 2, 3, cuando nosotros hablamos acerca del famoso idiolecto. Cuando nosotros hablamos acerca del idiolecto tiene que ver con una variación diafásica. No sé qué cosa hacen, pero tienen que recordar eso. Idiolecto es diafásica. Dialecto diatópica. Sociolecto diastrática. Idiolecto diafásica. Acá está. Dialecto diatópica. Sociolecto diastática
Idiolecto diafásica. Idiolecto es a diafásica. ¿Qué cosa es idiolecto, chicos? Es una variación. Pero es una variación, ¿qué? Es una variación individual. Es una variación individual. Entonces, recuerden acá, si es variación regional, dialecto. Variación sociocultural, sociolecto. Y variación individual, eso es idiolecto. No se me olviden. ¿Qué cosa es idiolecto? Son modos de hablar. Son modos de hablar. Son formas de hablar. Modos de hablar, formas de hablar de cada persona. Pero se da en personas conocidas. Ah, ya. Mira, ¿qué cosa es idiolecto? Modos de hablar, formas de hablar de cada persona. Pero se da en personas conocidas. Ah, ya. ¿Eso qué cosa quiere decir, profe? Eso quiere decir, hijitos, eso quiere decir que las peculiaridades, las características propias de hablar de cada persona se le conoce como idiolecto. Eso es. ¿Ya? Es como decir, si tú reconoces a alguien por su voz, escúchame, si tú reconoces a alguien por su voz y para ti esa persona es conocida, reconociste gracias a su idiolecto. ¿Qué pasaría de que estás estudiando? Estás bien concentradito en la clase, ¿ya? Y supongamos que tu ex viene, ¿ya? Tu puerta está cerrada, tu ventana está cerrada, y supongamos que tu ex viene y te dice, no, Daniela, empieza a llamarte, y tú dices, ¡oh, mi ex! Oye, ¿cómo te has dado cuenta de que es tu ex si ni siquiera le has visto? Tu ventana está cerrada, tu puerta está cerrada, ¿cómo te has dado cuenta? Por su voz. Por su voz. Ahora, para ti, ¿tu ex es una persona conocida? Sí, claro, es una persona conocida. Entonces reconociste gracias a su idiolecto. Eso es el famoso idiolecto. ¿Cómo no vas a reconocer su voz de tu ex si ha estado mucho tiempo contigo? Ha dormido tiempo contigo, ha ido a pasear contigo, le has hecho gastar. Porque ¿cómo no se va a recordar? ¿Sí o no? Claro, güey. Las cosas de frente, ¿no, hijos? Muy bien. ¿Y ahora extrañas? Obvio que extrañas. Muy bien, muchachos. Ya está. Ahora, el idiolecto se distingue también a través de la edad y a través del sexo. El idiolecto se distingue a través de la edad y a través del sexo. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Un niñito puede hablar igual que un adolescente. Ahorita tu enamorado es un adolescente, ¿sí o no? Date cuenta. ¿Un niño puede hablar igual que un adolescente? No. ¿Un adolescente puede hablar igual que un adulto? Sencillamente no. Un niñito dice, habla de esta forma, mami, que lo hila en la casa. ¿Sí o no? Un niñito habla así, mami, que lo hila en la casa. Un niñito habla así, ¿sí o no? ¿Y un adolescente qué dice? Un adolescente dice, ma, me quito para el jato. ¿Te das cuenta? Ma, me quito para el jato. ¿Te das cuenta? Un adolescente habla así. Y un adulto hablará así. No, un adulto más formal, ¿no? ¿Qué dice? Madre, me voy para la casa. Entonces dime, ¿hay variación o no? ¿Varía o no varía de acuerdo a la edad? Sí, eso es el famoso idiolecto. ¿Ya? Igualito en el caso del sexo. Un varón y una mujer, ¿pueden hablar igual? No. Eso también viene a ser el famoso idiolecto. ¿Ya? 4, muchachos, cuando hablamos acerca del famoso interlecto. Cuando nosotros hablamos acerca del interlecto, ¿qué cosa es interlecto? El interlecto tiene que ver con una motosidad. Interlecto, motosidad. ¿Qué cosa es interlecto, señores? ¿Qué cosa es interlecto? El intelecto es intento. ¿Ya? Intento de aprendizaje de una segunda lengua teniendo como base una lengua materna o sencillamente convivencia de 2 a más lenguas. Intento de aprendizaje de una segunda lengua teniendo como base una lengua materna o convivencia de 2 a más lenguas. ¿Ya? Es como decir, por ejemplo, el famoso quechua inglés, pues. El famoso quechua inglés. El famoso quechuañol. ¿Cierto? El famoso quechuañol. El famoso Spanglish. Ahí esta vez. Esa es.
¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, el famoso quechua inglés. ¿Qué cosa es? Intento de aprendizaje de una segunda lengua teniendo como base una lengua materna. Si tú tienes una lengua materna, lo que es el quechua, ¿puedes aprender con dificultades una segunda lengua que es el español o no? Sí. Ahí está, pues. Intento de aprendizaje de una segunda lengua teniendo como base una lengua materna. Eso es. O sencillamente convivencia de dos a más lenguas. Acá hay quechua más inglés, automáticamente quechua inglés, convivencia de dos a más lenguas. Acá hay quechua más español, convivencia de dos a más lenguas. Acá hay español inglés, ya, convivencia de dos a más lenguas. Eso es. Eso es el famoso intelecto. ¿Ya? No solamente en ese caso, hijos, no solamente en ese caso, ¿no? Acá pues fácil, ¿no? Quechua inglés, tu profesor de matemáticas no sé cómo lo ha resuelto y tú dices, imagina what, ¿sí o no? Imagina what. ¿Ves? Quechua y el inglés. Quechuañol, cuando dicen, ¿no? Señorita, ¿por qué no me abriste la puerta si yo estaba tacando? ¿Te das cuenta? ¿Ves? Eso viene a ser pues, el famoso quechuañol, ¿cierto? El famoso Spanglish, combinación del español y el inglés. Señorita, ¿podemos bailar? Sorry, no puedo bailar contigo. Ok, así todavía hablan, ¿no? ¿Sí o no? Eso es el intelecto. Y no solamente eso. Cuando nosotros hablamos acerca del intelecto, hijitos, hay que determinar que el intelecto es la interferencia. Es la interferencia lingüística. La interferencia lingüística, hijitos. Entonces, ¿a quién tenemos ahí? Aquí tenemos, pues, muchachos, en vez de tienda, ¿qué dicen? Tinda. Vamos a la tinda. ¿Te das cuenta? Eso es intelecto, motosidad. ¿Cierto? En vez de Juan, ¿qué dices? Hola, fan, hola, fan. En vez de Juan, fan. Ahí está, ¿ves? En vez de perro, pierro. Ahí está. En vez de fideos, fidios. ¿Te das cuenta? Ajá. Ese es el intelecto, chicos. ¿Ya? Luego, profesor 5, cuando nosotros hablamos acerca del famoso tecnolecto. Y el tecnolecto tiene que ver con una jerga especializada. El tecnolecto tiene que ver con una jerga especializada. Su nombre, ¿no? Jerga especializada. ¿Y qué cosa viene a ser el tecnolecto, hijitos? El tecnolecto es lengua netamente, exclusivamente de los profesionales. Ya está, ¿ve? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del tecnolecto, es aquella lengua netamente, exclusivamente de los profesionales. Y estos profesionales, hijitos, y estos profesionales van a utilizar, mira, para que sea tecnolecto, estos profesionales tienen que utilizar palabras técnicas de su profesión. Palabras técnicas de su profesión. Ya, recuerden eso. Profe, eso quiere decir, muchachitos, ya, para que sea tecnolecto, por eso de ahí viene, tecnolecto viene de técnicas, utilización de palabras técnicas de su profesión. Ya, por eso de ahí viene. Tecnolecto, utilización de palabras técnicas, pues. Eso es. Profe, ¿cómo es eso? Si tú eres médico, yo soy médico, entre tú y yo vamos a utilizar palabras técnicas de nuestra profesión, de la misma especialidad. Tú eres médico, yo soy médico. Entre tú y yo vamos a utilizar palabras técnicas de nuestra profesión. Vamos a utilizar las palabras técnicas de nuestra profesión. ¿Está bien? Entonces, cuando tú utilizas palabras técnicas cuando tú y yo utilizamos palabras técnicas de nuestra profesión, tecnolecto. Tú eres abogado, yo soy abogado. Cámara, por favor, hijita. Vamos, muchachos, vayamos a determinar el tema en cuanto a las funciones. Vayamos a determinar el tema en cuanto a las funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos acerca de las funciones del lenguaje, esto es fácil, esto es sencillo, hijitos, ¿ya? Vamos a, para ya de una vez trabajar,
el material, vamos a determinar el tema de las funciones del lenguaje. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de las funciones del lenguaje, ¿cuántas funciones de lenguaje tenemos? Tenemos un total de 6 funciones de lenguaje. ¿Y cómo se van a recordar? Solamente recuérdense en la famosa expresión de RAI, recuérdense en la famosa expresión de FM y recuérdense en la famosa expresión de P. RAI, FM y P. RAI, FM y P. ¿Están entendiendo? Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuántas funciones de lenguaje? 6 funciones de lenguaje. 6 funciones de lenguaje. ¿Y cómo te vas a recordar? Recuérdate en la famosa expresión de RAI, FM y P. RAI, FM y P. Nada más. ¿Ya? Ahora, profesor, R significa representativa, A de apelativa, E de expresiva, F de fática, M de metalingüística y la P de poética. Representativa, apelativa, expresiva, fática, metalingüística, poética. Acá está. Representativa, apelativa, expresiva, fática, metalingüística, poética. Representativa, apelativa, expresiva, fática, metalingüística y poética. Ya está. Estas 6 funciones del lenguaje son planteadas por 3 lingüistas. ¿Quiénes lo plantean, profesor? Solamente apellidos. Tenemos a Carl Bühler. ¿Ya? Bühler plantea la función representativa, apelativa y expresiva. Luego tenemos a quién? Tenemos a nuestro amiguito Roman Jakobson. Roman Jakobson plantea la función fática y la función metalingüística. Y nuestro amiguito Jan Mukarovsky plantea la función poética. Ahí está, ¿ve? Ya, Bühler plantea RAE, Jakobson, FM, Mukarovsky, la función poética. Representativa, apelativa, expresiva, fática, metalingüística y la función poética. Entonces solamente recuérdate, ¿no? RAI, FM y P, en ese orden. RAI, FM y P. RAI, FM y P. Bühler, Jakobson, Mukarovsky. Bühler, Jakobson, Mukarovsky, en ese orden, ¿ve? RAI, FM y P. Bühler, Jakobson, Mukarovsky. Bühler, Jakobson, Mukarovsky, en ese orden. Apréndanselo, chicos. ¿Ya? Ahora, les puede venir, ¿cuáles son las funciones principales? ¿Cuáles son las funciones principales? Las funciones principales viene a ser representativa, apelativa y expresiva. Y las funciones complementarias viene a ser fática, metalingüística y la función poética. No, todavía, ¿ya? Las funciones principales vienen a ser representativa, apelativa, expresiva. Las funciones complementarias, fática, metalingüística, poética. Y la función más importante de entre estas 6 funciones del lenguaje viene a ser la comunicación. La comunicación. ¿Ya? Si te dice cuál es la función más importante, es la comunicación. ¿Por qué, profesor? Porque la intención de cada una de esas funciones, chicos, es comunicar, es hacer saber algo a los receptores. Eso es. Por eso la comunicación es la función más importante. ¿Ya? Recuerden eso. Vamos a determinar, chicos, rápidamente esto cuando nosotros hablamos acerca de la función representativa, ¿ya? Empezamos con lo que viene a ser la función representativa. Cuando nosotros hablamos acerca de una función representativa, la función representativa, recuerden, la función representativa es llamada también como una función informativa. Se le conoce como una función informativa, se le conoce como una función referencial, se le conoce como una función cognitiva o cognoscitiva, ¿no? Cognitiva. Ya está, profesor. Ahora, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Recuerden, muchachos, que se relaciona con referente. Se relaciona con referente o realidad, ¿no? O sencillamente se relaciona también con el contexto. Ya está. Ahí está. Entonces la función representativa, llamada como informativa, referencial, cognitiva,
¿Ya? Y se relaciona con referente y contexto, con el elemento de la comunicación referente y contexto. Ahora, dentro de la función representativa, ¿qué hace el emisor? Solamente informa. Solamente informa nada más. ¿Qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, muchachos, jóvenes? A ver, ¿qué pasa cuando yo digo, chicos, Lima es capital del Perú? Ahí está. Cuando yo digo, chicos, Lima es capital del Perú, ¿es mi sentimiento? No. ¿Es mandato orden? No. ¿Qué estoy haciendo? Solamente estoy informando. Entonces, cuando el emisor solamente informa, esto viene a ser una función representativa. Es ejemplo de una función representativa, chicos. Luego tenemos la función expresiva. Cuando nosotros hablamos acerca de la función expresiva, recuerden que la función expresiva es llamada también como ¿qué, profesor? Se le conoce como una función emotiva. Ya, emotiva, ajá. Se le conoce como una función sintomática, subjetiva o sencillamente afectiva. Ya está. Listo, profe. Subjetiva, afectiva, ¿no? Manifestativa también. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona? Se relaciona con el emisor. Expresiva es emisor. Ahí está, ¿ve? Ahora, dentro de la función expresiva, ¿qué va a hacer el emisor? Va a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus deseos. Ah, ya. Cuando alguien dice, por ejemplo, jóvenes, ojalá ingresen en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Jóvenes, ojalá ingresen en la UNSCH. Ojalá ingresen en la UNSCH. Dime, ¿es mandato orden? No. ¿Estoy informando? No. ¿Qué estoy expresando? Estoy expresando mi deseo. Entonces, cuando el emisor expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, esto viene a ser ejemplo de la función expresiva. ¿Ya? Listo. Luego, profesor, tenemos la función apelativa. Cuando nosotros hablamos acerca de la función apelativa llamada también como una función conativa. La función conativa, llamada también como una función imperativa. Ajá, imperativa, persuasiva, llamada también como una función conminativa. Ya está, profesor. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona esto? Se relaciona con el receptor. Se relaciona con el receptor, ¿ya? Ahora, dentro de la función apelativa, ¿el emisor qué hace? Busca una reacción en el receptor. Puede ser orden, mandato, ruego, súplica. O sea, la intención del emisor, ¿qué es? Buscar una reacción en el receptor. Convencer al receptor. Ya, eso es. Puede ser orden, mandato, ruego, súplica, pedido. Si es orden, mandato, ruego, súplica, pedido, eso viene a ser apelativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo, por ejemplo, en la expresión jóvenes, muchachos, estudien mucho? Muchachos, estudien bastante. Entonces, cuando yo digo jóvenes, estudien bastante, muchachos, estudien bastante, dime, ¿es mandato? Sí. ¿Es orden? Sí. Eso es una función apelativa. ¿Ya? Luego, profesor, tenemos, muchachos, la función fática. La función fática, llamada también como ¿qué? La función fática, muchachos, llamada también como una función de contacto. Fática o de contacto. ¿Ya? Luego, llamada también como una función interaccional. Interaccional. O llamada también como una función de entrada. Entrada. ¿Y con qué elemento de la comunicación se relaciona? Se relaciona con el canal. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Dentro de la función fática, ¿el emisor qué hace? El emisor inicia. Inicia. El emisor mantiene. O sencillamente el emisor termina la comunicación con el receptor. Ahí está. Entonces, dentro de la función fática, ¿el emisor qué hace? Va a iniciar la comunicación con alguien.
¿Va a mantener la comunicación con alguien? ¿O sencillamente va a terminar la comunicación con alguien? ¿Qué pasa cuando yo digo, jóvenes, buenas tardes? Buenas tardes, profesor. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy terminando? ¿Estoy manteniendo o estoy iniciando? Estoy iniciando. Eso es ejemplo de una función fática. Eso es ejemplo de una función fática. ¿Y qué pasa cuando yo terminaría, no? Jóvenes, hasta la próxima. Nos vemos. Chau. ¿Qué estoy haciendo? Ah, profesor, estás terminando. Entonces, cuando el emisor termina la comunicación con el receptor, eso viene a ser una función fática. No hay otra. ¿Ya? Listo, profe. Luego, tenemos la función metalingüística. Tenemos la función metalingüística. La función metalingüística, llamada también como una función de glosa. ¿Ya? De glosa. Llamada también como una función semántica, llamada también como una función reflexiva, ¿ya? Reflexiva. ¿Con qué elemento de la comunicación se relaciona? Se relaciona con el código. Se relaciona con el código. Ahí está. Y dentro de la función metalingüística, ¿qué cosa tiene que haber? Acá, uso de sinónimos. Uso de sinónimos. Corrección y sencillamente definición. Pero definición de temas de lenguaje. ¿Qué pasa cuando yo digo, chicos, raudo? Ya, la palabra raudo significa veloz. ¿Ya? Entonces sinónimo de raudo, veloz. Y sinónimo de veloz, raudo. Ah, ya. Uso de sinónimos. Corrección. Chicos, no se dice haiga, sino haya. Entonces ahí, corrección. Definición. El habla es el uso individual de la lengua. No hay sinónimos, no hay corrección, sino ¿qué cosa hay? Definición. El habla es el uso individual de la lengua. Entonces, ¿qué cosa hay? Definición. ¿Pero de qué? De temas de lenguaje. Y eso es metalingüística. Luego, muchachos, para terminar, la función poética. La función poética, llamada también como una función literaria, ¿ya? Llamada también como una función estética, o sencillamente llamada también como una función artística o connotativa. Connotativa. Ahora, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Recuerden que se relaciona con el mensaje. Dentro de la función poética, el mensaje tiene que ser de carácter bello, tiene que ser de carácter literario, ¿ya? Tiene que ser de carácter connotativo, jóvenes. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, las poesías están acá, los refranes también están acá. Entonces es sencillo, eso es algo fácil, chicos, ¿ya? Muy bien, muchachos, felicitaciones. Entonces, ahora ya el material está ahí. Sí. ¿En la plataforma? Sí, ya está. Muy bien, muchachos. Empezamos entonces con la resolución de las preguntas. Si nos alcanza el tiempo, bien. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces. A ver, vamos muchachos, vamos, todos a la página número 1. Vamos, todos están con su material. A ver, por favor, ¿qué dicen los chicos? ¿Qué dicen los chicos, hija? Ya. Ya está. Muy bien. Ya está, no te preocupes. Vamos, muchachos, prepárense entonces, prepárense por favor de una vez para poder iniciar con la resolución. Empezamos con la primera semana, ¿no? Empezamos con la primera semana, muchachos, ¿ya? Empezamos con la primera semana, ¿ya? En cuanto a lo que viene a ser el tema de la comunicación, ¿ya? Ya, más o menos ahí luego lo mandamos, ¿ya? Yo te indico nada más. Vamos entonces. La 1, chicos, la 1. Muy bien. A ver, los chicos. ¿Ya está? Ya está. Vamos entonces, muchachos. ¿Qué dicen los jovencitos? A ver, ¿qué dicen? La 1, la C. Ah, ya, verdadero. Ya empezamos con eso, ¿no? Dice la 1.
Reconoce la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, chicos. Vamos, la A. ¿Es un proceso social desarrollado por todos los seres vivos? Verdadero. 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 Muy bien. Estamos en la comunicación. ¿El toque de timbre en la academia es comunicación verbal acústica? ¿Sí o no? Verdadero. Verdadero, porque acústico es sonido. ¿Se puede desarrollar con signos lingüísticos y no lingüísticos? Verdadero. La 3 o la C, verdadero. ¿La codificación es un proceso físico realizado por... No, falso. Falso. Muy bien. ¿Un edicto en el diario El Peruano es comunicación verbal escrita? Verdadero. Verdadero. Muy bien. En el proceso comunicativo existen 7 fases. No. Solamente hay 3 fases, ¿no? Psíquica, fisiológica, física. Vamos a la G. ¿Hay comunicación cuando reflexionamos? ¿Hay comunicación cuando reflexionamos? Obvio. Verdadero. Verdadero. Claro, comunicación intrapersonal. Comunicación intrapersonal. ¿Aristóteles considera 3 elementos de la comunicación? Sí. Orador, discurso, auditorio. Verdadero. ¿El emisor puede ser una institución? Sí, verdadero. Es de medios o masas. De medios o masas. ¿Hay comunicación cuando lees un cartel? Verdadero. Muy bien, ya está. Ya hemos resuelto la primera parte, ahora la 2. Reconoce la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. ¿Los seres humanos no se comunican mediante movimientos? Falso. Falso. Sí puedes comunicarte mediante los movimientos. ¿Tienes enamorado? A ver, ¿sí o no? Vamos entonces. ¿Los animales se comunican? Verdadero, profe. Verdadero. Las personas usamos kinésicos para comunicarnos. Kinésicos está, movimiento. Kinésicos. Ah, ya, sí. Verdadero entonces. ¿Los animales hablan? No te pases. Falso. Falso. ¿La comunicación escrita es exclusiva del hombre? Ah, claro, verdadero. Verdadero. ¿La mujer no se comunica de manera escrita? Verdadero, ¿sí o no? Muy bien. Vamos, ¿la mujer no se comunica de manera escrita? Falso. ¿La comunicación humana puede ser no verbal? Obvio. Verdadero. ¿Los animales se comunican mediante gestos? Verdadero, hijos. Ya los osos, por ejemplo. La comunicación verbal puede ser oral, pero no escrita. No, ambos es, ¿no? Falso. ¿Un semáforo es ejemplo de una comunicación verbal? No, pues falso. Ya está. Toda la primera parte, la segunda parte ya hemos terminado, ¿no? Vamos entonces, la 1 por favor. Vamos donde dice práctica 2. Ingresamos a donde dice práctica 2. ¿Está bien? La 1, señale, ahí sí por favor me ayudas hija, ¿cuál dicen? La 1, ¿cuál es la respuesta? En la práctica 2, señale cuál de las opciones no es comunicación lingüística. ¿Qué alternativa han marcado? 1, la C. 1, la C, obvio. Señales de humo, obvio. Eso no es lingüística. Lingüística es oral y escrita, pues, ¿no? No puede ser. Muy bien, la 1, la C. C de Grupo Cáceres, nunca falla. Vamos a la 2. Los errores ortográficos son percibidos dentro de la comunicación. ¿Cómo? ¿Qué dicen, hija? La 2. ¿Qué dicen la 2? ¿Qué dice? ¿Qué alternativa han marcado en la 2? 2, la C. 2 la C. Obviamente que es ruido. Muy bien. Vamos a la 3, muchachos. Vamos a la 3. Vamos a la 3. ¿Qué dicen la 3? A ver, hija. 3, la C también. 3 me dicen que es la C. Efectivamente. Proceso. Proceso. 3 la C. 4. ¿Qué alternativa están marcando, hija? 4. Se produce... La C también. A ver, se produce comunicación cuando el emisor dispone... Ah, obviamente la C. C de Cáceres nunca falla. 4, la C. 5. A ver, hija, ¿la 5 qué dice? 5, la C también. 5 también la C. Obvio. Todo C, profesor. Efectivamente, todo C. 1C, 2C, 3C, 4C, 5C. O sea, profe, todo C. A ver, vamos a la 6. Vamos, muchachos. Es el espacio y tiempo real donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. En la 6, ¿qué dice, hija? 6,
Ajá. Vamos a ver, muchachos. Vamos a las 6. ¿Qué dicen en las 6? La E de elefante. Por supuesto, E de elefante. Muy bien. Vamos a las 7. Vamos a las 7, jóvenes. En el curso de lenguaje. El profesor le pide a Marcela que diga una oración. Y ella comienza a rezar. Eso debe ser, ¿no? Ahí le falta, y ella comienza a rezar. Debe ser así. Complétalo, por favor. Ella comienza a rezar. El receptor no ha tomado en cuenta el receptor no ha tomado en cuenta ¿qué no ha tomado en cuenta? 7, la D. ¿Dedo o beso? Dedo. Otro es la B. Obvio, la respuesta correcta de la 7 es B de beso. Contexto, pues, hijos. Ya, contexto. Lo que ustedes tienen que saber, contexto. El contexto es el elemento que determina el sentido del mensaje, ¿no? Ya, muy bien. La 8. Es el soporte o medio físico por donde se transmite el mensaje. A ver qué dice la 8. La 8, la A. Muy bien, canal 9. Solo con mi dolor y encerrado en este cuarto me pregunto en voz alta, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Con quién estarás? ¿Qué tipo de comunicación es esa? Beso. 9, beso. Intrapersonal. Felicitaciones. Vamos a la 10. ¿Qué dicen en la 10, hijita? 10 es D. En la 10, ¿qué alternativa? D. Ya, en Girón Asamblea te entregan un volante. Y eso no puede ser no lingüística, Claro, te entregan un volante en el cual se anuncia una campaña de vacunación para mis colegas. Para mis colegas digo, para los perritos, ¿no? Se produce comunicación. Vamos, muchachos, hablen. ¿Qué dicen? La A, lingüística, unidireccional y pública. Muy bien, la 10 es la A de amor. La 11. ¿En qué enunciado se presenta la situación comunicativa de forma directa, recíproca, privada? 11, la E. Diálogo entre... Muy bien, 11 la E. 12. ¿Qué elemento de la comunicación hace alusión al tema o asunto de la realidad? Tema. ¿Qué cosa es? ¿Qué alternativa dicen, hija? Ajá. Por supuesto. C de casco. C de compañera. C de cómeme. 12 la C, señores. Vamos a la 13. Uno de los siguientes ejemplos corresponde a la comunicación visográfica. Una comunicación visográfica es una comunicación escrita, ya sabemos, ¿no? Una comunicación visográfica es una comunicación escrita. ¿Listo? Eso es todo. 12 la D. ¿Qué dicen? 13 la D. 13 dedo, ¿no? Felicitaciones. 13 dedo. Vamos a la práctica número 3. Vamos, hijitos. 1. ¿Cuáles son características del lenguaje? Ya creo que hemos hablado características del lenguaje. Cimarruda. Ajá. Entonces, cuando dice, por ejemplo, características del lenguaje, recuérdense la famosa expresión de cimarruda. ¿Cuál sería entonces? Individual, chao, descártalo. Heteróclito es multiforme o heteróclito, eso sí es. Innato, sí es. Convencional, sí es. Patentes de la lengua, no puede ser. Entonces, 2, 3, 4. ¿Qué alternativa sería? La D. Alternativa D de dadito. Muy bien, muchachos. Vamos a la 2. ¿Qué dicen la 2, mi amor? Sistema de comunicación verbal propio de una... ya hemos dicho ya. Propio de cada comunidad. Acá. ¿Dónde está? ¿Estás percibiendo? Mira acá. Claro, pues. Acá. La lengua es social. ¿Por qué la lengua es social? Porque es propia de cada pueblo. Propia de cada sociedad. Entonces, ¿esto corresponde a quién? ¿Esto corresponde a quién? Dialecto. ¿A dialecto o corresponde a la lengua? Esta.
Te está diciendo sistema, sistema, sistema. Encájalo, por favor, aquellos que no me entienden. Sistema, acá está sistema, sistema. ¿Cierto? ¿Qué te dice? Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad, propio de cada pueblo, propia de cada sociedad. Propia de cada sociedad. Cuando yo digo propia de cada sociedad, ¿qué es? ¿Lengua o habla? Lengua. Entonces, ¿qué alternativa es? La 2, la A. 2, la A. Vamos entonces. Vamos a la siguiente, a la pregunta número 3. Vamos a la siguiente, pregunta número 3. En la pregunta número 3. Aprendido, felicitaciones. Muy bien. 4. ¿Qué dice en la 4? Dedo. Lengua y habla, ¿son planos independientes? No, falso. Son interdependientes. El habla es patente y la lengua es latente, verdadero. El habla no podría existir sin la lengua, verdadero. ¿Los seres humanos tienen la capacidad de aprender solo una lengua? Falso. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso. Alternativa, de dado. Vamos a la 5. Es la alternativa que se relaciona con los siguientes enunciados. ¿Ya? Solo algunas lenguas poseen variación. Solo algunas lenguas poseen variación. No, falso. ¿Existen lenguas principales e inferiores? Falso. ¿La lengua es un conjunto organizado de signos? Verdadero. ¿El habla es cambiante y efímera? Verdadero. Alternativa. Falso, falso, verdadero, verdadero. La E de enano. 5, la E. 6. El o la es la realización personal de la lengua. Ya te he dicho ya. Realización. Habla. En el primer caso es habla. Y en la siguiente. Son los rasgos lingüísticos propios de cada persona. Peculiaridades. Ajá. Entonces la 6, la respuesta correcta sería la E. Ya. 7. ¿Qué dicen las 7, por favor? 7, la E. Claro, ¿cierto? La E. ¿Grupo social es eso? Lee bien la pregunta. ¿Grupo social es eso? Variedad de la lengua que se emplea una cierta clase o grupo social. Clase alta, clase media, clase baja. ¿Cuál es? Sociolecto. Sociolecto. Beso. 7 beso. 8. 8. Señala el enunciado conceptualmente incorrecto. ¿Ya? Incorrecto. ¿Cuál sería en la 8? A ver, ¿el dialecto permite reconocer la procedencia de las personas? Ajá, verdadero. ¿El dialecto social es conocido también como sociolecto? Verdadero. La educación del hablante, la educación del hablante está relacionado con el sociolecto, verdadero. Todas las lenguas no poseen jergas. Ajá. El interlecto es un fenómeno lingüístico conocido como interlengua. Sí, señores. Entonces la respuesta correcta sería la D de dado. Todas las lenguas no poseen jergas. Poseen jergas. Muy bien. Vamos, muchachos. Ya la 8, dedo. 9. Rodrigo, antes de abrir la puerta del baño del hotel, escucha las voces de 2 personas y se pregunta, ¿qué hacen Rose y Francis aquí? Según el texto anterior, Rodrigo pudo reconocer a esas personas gracias a su, ya hemos hablado, ¿no? Idiolecto. Idiolecto. Porque para Rodrigo esas 2 personas son personas conocidas, ¿no? Vamos a la 10. ¿Qué aspectos dialectales se evidencian en las partes subrayadas? No te arreches, mi chamo. Ya está, muchachos. No te arreches, mi chamo. Entonces, ¿cuál sería? Semántico. Ajá. Y luego, chamo, pibe, churre, corito. Eso es lexicológico. La segunda es lexicológico, obviamente. ¿Y la primera, sintáctico, orden o el significado? Semántico. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la E. Muy bien. 11.
Vamos a la 11, vamos a la 11, vamos a la 11, chicos. Vamos a la 11. Vamos a cantar, ¿sí o no? No dices vamos a cantar. ¿Qué alternativa? B. Beso morfológico. Vamos a cantar, mi amor. Te quiero mucho, habla. ¿Eso es morfológico? Vamos a cantar. No sería fonético. Fonético. Eso varía en cuanto a la pronunciación. Y cuando varía en la pronunciación, muchachos, es fonético. Entonces, la 11, la respuesta correcta, chicos, encontramos en la alternativa A. ¿Está bien? La 11 es alternativa A, fonético. 12. Juliana recibió el siguiente mensaje. Rápido, estoy mamani. No sé, ¿no? ¿Qué nivel de lengua encontramos en la parte subrayada? Mamani. Mamani hace referencia subestándar, ¿no? Subestándar. 12, la C. 13. Compadre, mejor visitemos al profesor. El texto anterior corresponde a una manifestación lingüística relacionada con el intelecto. Motosidad, ¿no? El dialecto es conocido como una variación, está facilito. Diatópica sería, diatópica, muy bien. Regional sería. El sociolecto, Diastrática. diastrática, o puede ser regional diastrática, ¿no? Y el idiolecto como diafásica. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. ¿Sí? La B, ¿no? Muy bien, la B sería la respuesta. Vamos a la práctica número 4, chicos. Práctica número 4, ¿está bien? Listo. ¿Qué principio se eliminaría si en todo el mundo se hablara una sola lengua? Ah, la clase anterior hemos hablado. ¿Qué pasaría si en todo el mundo hablaríamos español? Estaríamos diciendo cat, estaríamos diciendo misi, ¿así? No, ¿sí o no? Entonces, ¿dentro de qué principio hemos hablado? Arbitrariedad. Entonces, la 1, la respuesta correcta sería la D de dado, arbitrario. 2, ¿qué dicen en la 2, hija? ¿Qué dicen en la 2? Identifica la oración falsa con respecto a las funciones del lenguaje. Falsa. Un ratito, por favor. La 2. A ver, la 2. ¿Qué dicen los jovencitos en la 2? 2 besos. Obvio. 2 besos. ¿Aló? Fática, ¿sí o no? Responde. Apelativa. ¿Solo se observa una función fática? No, también hay apelativa, pues. Entonces la B. 3. El lazo que une significado y significante es inmotivado. ¿Se debe a que el signo lingüístico es? No, inmotivado. Inmotivado es cuando no hay relación natural. Inmotivado es cuando no hay relación natural. Y cuando yo digo cuando no hay relación natural, ¿dentro de qué? No hay relación natural. ¿Por qué decimos que no hay relación natural? Porque para un solo significado no solo existe un solo significante, sino muchos significantes. Por eso es inmotivado. ¿Y eso dentro de qué hemos hablado? ¿Dentro de qué hemos hablado? Sinónimo de arbitrario. Para un solo significado, muchos significantes, hijos, ¿ya? Y eso es la arbitrariedad. Eso es la arbitrariedad. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la 4. Vamos a la 4, muchachos. ¿Qué dicen en la 4, mi amor? Vamos en la 4. Ya, a ver, vamos a la 4. Vamos a la 4, chicos. Vamos, concentraditos. Ajá. La pregunta y manden sus respuestas. La 4, chicos. Muy bien, felicitaciones entonces. La respuesta correcta sería 4. La respuesta correcta, muchachos, encontramos en la alternativa C. ¿Ya? Muy bien. La 4, la respuesta correcta sería la C. Mensaje. Muy bien. 5. Está dentro de los signos de interrogación. ¿Ah? Está dentro de los signos de interrogación. Si una expresión está dentro de los signos de interrogación, la pregunta acá, lo que ustedes tienen que saber, la pregunta es, ¿cuántos años tienes?
¿Cuándo viajarás? Busca una reacción en el receptor, ¿no? Y cuando busca una reacción en el receptor, ¿qué es? Entonces, ¿qué alternativa sería? La 5. ¿Qué dicen las 5? Expresiva, otros dicen la D. No, no puede ser expresiva, no puede ser expresiva. Ahí, automáticamente, la respuesta correcta encontramos en la alternativa B de beso, conminativa. Conminativa es apelativa. Conminativa es apelativa. Ahí está. Si nosotros vamos a regresar a la clase que hemos desarrollado, apelativa es conminativa. Ahí hemos desarrollado, ¿cierto? A ver si la cámara lo puede enfocar para esos muchachitos que ni siquiera han copiado. Ahí está. Apelativa es conminativa, ¿no? Conminativa. ¿Sí? Ahí aparece. Ahí está. Conativa, imperativa, conminativa. ¿Ve? Y la apelativa se relaciona con el receptor. Muy bien, muchachos. La 5 sería la B. Vamos a la 6. Vamos a la 6. En relación al signo lingüístico, el principio que ocasiona el multilingüismo. Uy, regaladísimo. Gato, cat, misi. Ya. ¿Dentro de qué principio? Arbitrariedad. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta sería la C. C de Cáceres nunca falla. Vamos a la 7. Vamos a la 7. Las funciones del lenguaje que se relacionan directamente con el codificador, referente y decodificador. Codificador es emisor. Codificador es emisor. Entonces, si es codificador, sí, con el emisor. ¿Qué función? ¿Qué función se relaciona? ¿Ya? Todo esto, enfócalo por favor para que puedan guiarse, ¿no? Entonces, ahí está, enfócalo por favor, esas dos partes, ¿no? Ya está. Ya, ahí está, ya está. Codificador es emisor. Ya, entonces con el emisor, ¿quién? Expresiva, ¿no? Luego, profesor, referente. Referente es representativa. Ahí está, representativa, referencial, ¿no? Y luego, decodificador es el receptor. Y el receptor es con apelativa. Entonces, muchachos, ¿cuál sería? Expresiva, referencial y apelativa. ¿Qué alternativa han marcado? ¿La 7, hija? La D. La B de beso. Correcto. Muy bien, vamos a la 8. Respecto al signo lingüístico, ¿qué alternativa es incorrecta? ¿Qué alternativa es incorrecta, te dice? ¿Posee un carácter virtual y artificial? ¿Comprende una asociación psíquica? Sí. ¿Se representa a través de los fonemas? Sí. ¿Es psicofísico y fisiológico? ¿El signo lingüístico es una representación fisiológica que tú lo produces en las articulaciones? No. Entonces la respuesta sería dedo. La 9. El estudio de las sucesivas transformaciones del latín hasta el español o sea, ha cambiado. Cuando cambia, ¿qué es? Mutabilidad, ¿no? Cuando cambia es mutabilidad. 10. 9, dedo. 10. Si decimos los signos de un sistema lingüístico se mantienen estables. Cuando es estable, cuando no hay cambio, ¿eso qué es? Inmutable. Cuando no hay cambio, inmutable. Por lo tanto, la respuesta correcta sería alternativa C. Alternativa C. Vamos, muchachos. La 11. Por última vez te lo digo, Fabián. Tienes que cambiar. Hijo, tienes que cambiar. Mandato, orden. Apelativa, conativa. ¿Y qué alternativa sería? La B de beso. ¿Ya? Vamos a la 12. Bebiste mucho, Rudy. Oye, bebiste mucho. Informativa, ¿no? Anda, báñate. Apelativa. Expresiva. Este hijo mío es una semilla que no quiere sentar sus raíces. Poética. ¿Qué alternativa sería? ¿Deo, no? Muy bien. D de dadito, muchachos. Correcto. 13. Mario, antes se decía foja y ahora se dice hoja. Antes se decía foja y ahora se dice hoja, que significa lo mismo. En el diálogo anterior encontramos una función
representativa, ¿cierto? Luego metalingüística. Luego cambia. Y cuando cambia, mutable. Entonces sería la E, representativa. 14. Señale cuál de los siguientes enunciados no se relaciona con la función apelativa. 14. Vamos muchachos, 14. Señale cuál de los siguientes enunciados no se relaciona con la función apelativa. ¿Reacciona frente a lo que está sucediendo y cambia? Sí. Firme, descanso. Muy bien. No pisar el césped. Correcto. Vete al infierno. Sí. Que tengas una linda noche. No, eso es expresiva. La E. Y la última pregunta, y los demás también lo van a desarrollar ustedes, muchachos, en casita. Marquen la relación correcta con respecto al signo lingüístico. ¿Cuál sería? Correcta, ¿no? ¿Qué alternativa en la 15? Ya encontré la respuesta. 15, alternativa. ¿Qué alternativa he marcado, hija? 15 todavía no. Ajá. A ver, la 15, ¿qué alternativa? Dedo. Muy bien, muy bien. La respuesta de la 15 es de dedado, ¿ya? A partir de esa pregunta, muchachos, para adelante, ya ustedes sencillamente lo terminan, ¿ya? Bien, muchachos, cuídense bastante, que tengan una lindísima noche. Nos vemos, chicos. Profesor, comuníqueles que el profesor de Omar, su clase lo va a mostrar el sábado. Ya está. Bien, muchachos, creo que van a tener su día libre. Vayan con Dios. Ya, y parece que, bueno, el siguiente curso no va a poder asistir. Van a recuperar el día sábado. El día sábado van a recuperar. Eso es lo que me comentan, muchachos. Ya, cuídense bastante. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau. Chicos, vayan recuperando las clases que les faltan o vayan repasando, por favor. El día sábado vamos a tener la recuperación con el maestro Omar.